Hola a todos, bendiciones, que la paz del Señor reine en tu vida, te bendiga, te guarde, te libre de todo mal y de todo peligro, y que la sangre del Cordero Santo inmolado en la cruz te limpie de todo pecado y traiga sanidad a tu vida. Me siento contento, me siento gozoso, me siento bastante alegre porque puedo salir a través de esta plataforma para llevar un mensaje de fe y de esperanza a esa familia maravillosa que ama y Dios se regocija en amarlos. Me siento totalmente lleno de gozo hoy de llevar este mensaje esplendoroso, lleno de poder, de gracia y de belleza, y tú seas lleno de la unción y del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir contigo en uno de los evangelios una anécdota maravillosa, algo totalmente extraordinario. En Juan capítulo 3, versículo 27, vamos a hablar de aquel que testificó del Maestro, del Mesías, de aquel hombre que dijo que no era digno de desatar sus sandalias, que dijo que el que viene detrás de mí, porque yo ciertamente bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y hoy somos llenos del Espíritu Santo y fuego de Dios. Hoy quiero invitarte a que busques este versículo allí en tu Biblia para que hoy seas lleno de la palabra de Dios. Porque necesitamos hoy hombres llenos de la palabra de Dios, llenos de la unción, llenos de poder, llenos de victoria, ser victorioso en medio de la batalla. Y hoy Dios bendecirá tu vida, traerá desarrollo a tu ministerio, traerá mucha, pero mucha rema, traerá palabra, pasto verde, sanidad para las naciones a través de ti. Y Dios realmente bendecirá tu vida. Pase lo que pase, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Recuerda que tu fe activa la promesa. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice en Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu verdad y por tu benevolencia. Quiero darte gracias porque hemos leído tu palabra y hoy tu palabra, Señor, sé que hará un efecto multiplicador en los hombres y mujeres, Señor, que prestarán su oído con fe para oír tu palabra, Señor. Hoy te pido que le des a ellos sabiduría, Señor, le des ciencia, conocimiento, entendimiento, inteligencia, Padre, para que puedan entender tu palabra. Y a mí, Señor, tu siervo, de igual manera, para que todos aquellos que están esperando una respuesta tuya, reciban, Señor, con alegría este mensaje y se gocen ante la respuesta de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hoy Dios quebranta corazones, hoy Dios quebranta espíritu, alma, mente, cuerpo y espíritu. Declaramos hoy que Dios hará milagros, prodigios y señales sobre tu vida. Me siento alegre, me siento contento porque me puedo dirigir a ese pueblo precioso, a ese pueblo amado por Dios. Vamos a analizar este maravilloso texto. Vamos a leer nuevamente este versículo y sé que Dios va a añadir una sabiduría gloriosa y maravillosa sobre tu vida. Pero quiero leer con ustedes unos versículos antes para que podamos entender esta respuesta tan sabia y tan maravillosa de Juan hacia sus discípulos. Vean conmigo. Dice así desde el 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto,
vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Qué hacía? Bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Jesús bautizaba y Juan también bautizaba. Aleluya. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. ¡Qué sabiduría! ¡Qué respuesta más maravillosa! La Biblia dice que debemos de restaurar al pueblo de Dios con espíritu de mansedumbre. ¡Qué bueno! ¡Qué felicidad es poder oír esto! ¿Qué le quiso decir acá Juan a los discípulos ante aquel hecho que estaban viendo de Jesús, el cual él había testificado, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero Juan, viendo pues a sus discípulos, verlos, porque es un celo muchas veces, que eso pasa también dentro de la iglesia, un celo que realmente entra como que si fuese un manto y cega lo que es la visión de los hombres que han sido llamados por Dios, pero al ver este tipo de acción es como que entran recelosos y vienen a Juan, todo, ustedes saben, porque así son muchos, vienen como que con aquella prepotencia, aquella altivez, aquella soberbia, vienen con: nosotros somos los únicos que podemos colocar las manos sobre los enfermos, o somos los únicos por medio de nuestro rabí bautizar a lo que es a los pecadores. Quiero que me entienda muy bien lo que quiero decir. Quiero decirle que los discípulos de Juan fueron a chismearle a Juan de que Jesús había estado juntamente con sus discípulos en uno de los lugares donde había agua, para que otros también fuesen bautizados y fuesen en ese momento también limpios de todo pecado. Pero los discípulos se acercan a Juan y entonces enfrentan a Juan con una pregunta, pero viene Juan sabiamente y responde con una respuesta. La Biblia dice que la blanda respuesta que hace descender el furor de los hombres. Hoy en día vemos dentro de la iglesia también este tipo de acción. Vemos a hombres, vemos a mujeres, vemos hasta niños profetizar dentro y fuera de la iglesia, y entonces venimos a tomar lo que es una acción egoísta, mas no de alegría. Porque aquí los discípulos de Juan no vinieron alegre. Oye, Juan, del hombre que tú testificaste, del hombre del que tú hablaste, del hombre de que de tu boca salió que era el Cordero de Dios, está bautizando también con sus discípulos. No, vinieron: mira, del hombre que tú testificaste, también está ya bautizando. Está ya realizando el mismo acto que estamos haciendo nosotros, de zambullir al pueblo para que sea limpio de pecado y se arrepienta y venga a Dios. Mas Juan no era un hombre, escuche esto, porque cuando tú eres de Dios, cuando tú sabes que
tú provienes de Dios y sabe que tú dependes de Dios y que todo lo que tú tienes es de Dios, recibe una respuesta como esta, como la de Juan. Juan le dijo, no puede el hombre recibir nada. No puede el hombre recibir nada, escuche bien, si no le fuere dado del cielo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que todo lo que el hombre tiene es prestado y no le pertenece. Que para que pueda usted y yo recibir algo, primero debe de ser, ¿qué? Entregado en permiso de ¿quién? Del que ha de abogar por ti. ¿Ah? Hay gente que se hace dueño de los ministerios. Hay gente que se hace dueño de las ovejas. Hay gente que se hace dueño hasta de los dones, sabiendo de que lo que tenemos nosotros en esta tierra es momentáneo. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra, tú y yo, en cualquier momento dejaremos de existir en la tierra y no continuaremos con ese don de sanidad. No continuaremos con ese don de milagro. No continuaremos con ese don de profecía, no, sino que quedará solamente un legado. Dios coloca a Juan el Bautista para que abra el camino. Juan coloca a Juan el Bautista como punta de lanza para anunciar el arrepentimiento. Y de esta manera darle a Jesús lo que es la entrada triunfal para que anuncie el evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo? Que los cielos son los que sufren violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Testificó Juan de Cristo? Sí, testificó del Mesías, que ha de venir un Mesías. Los discípulos de Juan nunca entendieron eso. Pero Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu de Dios. Juan el Bautista sabía quién era el que estaba delante de él. Juan el Bautista reconoció al Hijo de Dios. ¿Sabes quiénes son los que reconocen que tú eres hijo de Dios? Los que tienen el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no son, escúchame bien, no son hombres de visión, sino que andan en la carne, andan en sus mentes entenebrecidas, andan haciendo cantidades de cosas como para llamar la atención de los pueblos, para que sean los únicos de ser mirado, de ser exaltado, de que los coloquen en grandes plataformas y los pinten y los coloquen en paredes y hagan monumentos. Señor te reprenda, chico. ¿Ah? Aquí hay que hablar la verdad os hará libre. Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo hay que tener conciencia de la palabra de Dios. Hay cosas que están saliendo de mi boca que sé que te estarán hiriendo, pero te van a ayudar a crecer. ¿Para qué? Para que mengues tú, para que no seas tú el glorificado, sino para que Dios sea glorificado. Juan el Bautista conocía su posición. Dime, ¿tú conoces tu posición? Juan el Bautista conocía su servicio. ¿Tú conoces tu servicio? Juan el Bautista conocía su vida espiritual. ¿Tú conoces tu vida espiritual? Juan sabía cuál era su estado. Juan sabía, eso es como decir el termómetro. Mientras la fiebre sube a 40, Juan sabe que se le están subiendo los humos. No, Juan sabía dónde estaba su posición, su nivel. Juan en ningún momento, escuche esto, Juan en ningún momento quiso usurpar el puesto de Jesús. Hay mucha gente que le gusta usurpar los puestos de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, metiendo zancadilla, hablando mal de los hermanos. Cuando la Biblia habla, escucha esto, porque cuando tú crees en el Señor es porque tú obedeces a la voz de Dios y le sigues. En los mandamientos dice, no hablarás mal de tu hermano. A veces estamos viendo obras sociales, obras buenas de parte de nuestros hermanos en el mundo, llevándole comida a los que están desahuciados, llevando medicina a los hospitales y clínicas, orando por los enfermos, yendo a las cárceles. Hoy en día, en medio de esta pandemia, se están arriesgando en lo que en cada esquina en el mundo, llevando el mensaje del evangelio, y lo primero es que comenzamos a echarle peste, a echarle culebra, a tirarle piedra, a apedrearlo.
lo que hacemos es más bien es hundirlos en medio de ese mensaje glorioso y maravilloso que ha puesto Dios en su boca para que le anuncie al pueblo, para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo venga al conocimiento del evangelio de Jesucristo y pueda arrepentirse y de esta manera tener también salvación conforme a la eternidad de Dios. Y hay gente que está hoy en día blasfemando en contra de su hermano. Están hablando de una manera y cuestionando la voluntad de Dios por el cual ha sido llamado ese hombre. Y eso hoy en día está pasando dentro de la iglesia. Hay que tener mucho conocimiento. Si usted no es pastor, si usted no es evangelista, si a usted no se le ha dado ese servicio, entonces dedíquese a otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es entorpecer el avance del evangelio en ese hombre, el desarrollo espiritual en ese hombre. ¿Y en qué nos vamos a convertir nosotros? En homicidas. No, pero yo no soy ningún homicida, yo no estoy hablando mal de mi hermano, solamente estoy diciendo de que mi hermano está bautizando y no fue autorizado por el pastor. No, es que el pastor no es el que da los ministerios, me disculpas. El pastor no es el que da los dones, no, me disculpas. El pastor no es el que llena de unción. No, discúlpame, es que el Espíritu Santo no fue hecho por el hombre, sino fue dado por Dios. No, que ese hombre no está hablando lo que está diciendo Dios, pero ¿por qué está diciendo tal cosa como esta? Si Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y todo lo que el Espíritu Santo hable, escúcheme bien, pero testificando de Cristo, Él os los hará saber. Por eso es que el hombre tiene que ser lleno del Espíritu Santo, para que el hombre pueda tener conocimiento, conciencia y sobre todo discernimiento de espíritu. Jesús dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¡Blum! Comenzaron a apedrearlo por haberse sentado. Y me vas a decir tú a mí que ese hombre no fue escogido por Dios, que esa mujer no fue escogida por Dios. ¿Qué estás haciendo tú? No es que hay otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mira, Juan sabía que era el Hijo de Dios. Juan testificaba que era el Hijo de Dios. Cuando Juan fue encarcelado, ¿qué fue lo que le dijo? Mira, vayan allá y pregúntenle si él es el Cristo. Bueno, díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos saltan, los que tienen manos secas, les son restauradas como la otra. ¡Aleluya! Yo me gozo en esto, porque estoy entendido que es la palabra de Dios. Y hay personas que no entienden esto, hay evangelistas que no entienden esto. No eres tú el que tiene la unción, no eres tú el que tiene el poder. Es la llenura del Espíritu Santo que te hace a ti dirigirte hacia los cuerpos y que sean sanos. Pero todo proviene de Dios, todo depende de Dios. Todo tiene, escúchame bien, una explicación. Es Dios, no es el hombre. Porque fuera de Dios nada podemos hacer. Hay gente que se da mucho la gloria y mucha gente que se da golpe del pecho. Yo ofrendo, yo doy mis mejores diezmos, o yo soy el que doy más regalo, yo voy a los hospitales. No, por eso tú no vas a ser salvo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tocarás la puerta, mi Padre, mi Dios, que ahí estarás en desesperación, se te va a enredar la lengua. Y le vas a decir, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Yo estaba en las iglesias, daba mensajes. No, olvídate de eso. ¿Cuál es la santidad tuya? Dice claramente, Hebreos dice que sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. El que no ama a su hermano no ama a Dios, porque el que conoce a Dios ama a su hermano, mas el que no conoce a Dios no ama a su hermano, lo dice en Primera de Juan. Habla sobre el amor hacia el hermano. ¿Y qué dice claramente también Jesús? En su palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a un Señor y aborrecerás al otro. Dime, ¿estás comiendo de la mesa de Dios o de la mesa de los demonios? Dime de dónde proviene ese mensaje que sale de tu boca. ¿Quién es el que coloca estas palabras que están saliendo de mí hoy en día a tu vida? Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Yo no sé en lo que en este momento está sucediendo en tu entorno. Pero quiero decirte, escúchame bien, que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, no es tuyo. Pero sí quiero decirte una cosa, porque aquí Juan lo está diciendo, no puede el hombre recibir nada. Primero tiene que ser, escúchame bien, confirmado por Dios. Y este es el Cordero de Dios. Está confirmando que es el Cordero de Dios, el enviado
para morir por mí, para morir por ti, el que ha de padecer. Aleluya. Para que hoy en día la salvación sea eterna, que a través de Cristo entró la eternidad de la salvación. Y hoy en día tú y yo tenemos salvación por Jesucristo. Hay gente que se la pasa criticando y gente que se la pasa murmurando. Déjate de eso. Es hora de que salgas y a hablar del verdadero evangelio de Cristo. Es hora de que salgas y comiences realmente a vivir el verdadero evangelio. Porque el evangelio hay que vivirlo. El evangelio es sanidad para los cuerpos, es sanidad para las almas. Muchos dirán, no, sí, porque estás diciendo eso y me estás tirando. No, yo no te estoy tirando, yo te estoy hablando, escúchame bien, de Cristo, te estoy hablando de la palabra de Dios. Pero si tú, escúchame bien, no te pones de acuerdo con el Padre, no te pones de acuerdo con el Hijo y no te pones de acuerdo con el Espíritu Santo de Dios, hermano, no estás en nada. Nadie puede recibir nada, escúchame bien, si no es dado por Dios. Dios da la orden para que tú recibas lo que ha de tomar en tus manos. Hay hombres que dicen, el Señor me está confirmando. Es porque ya Dios dio la orden. Dios ya soltó la palabra. Dios ya puso todo delante de ti para que sean abiertas las puertas y el camino. Pero hay gente que a veces Dios les confirma las cosas, escúcheme bien, y se coloca en la misma posición de los discípulos de Juan. ¿Por qué le vas a dar eso a ese hermano? ¿Por qué le vas a dar eso a esa hermana? ¿No te estás viendo la necesidad? Y comienzan en ese momento ¿a qué? A pelear y a disputar. Y cuando te das cuenta, no termina de hacer nada y te viene algo peor por no haber escuchado ¿qué? La voz de Dios. Pues Jesús escuchó del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí, ¿qué pasa, hermanos? Totalmente verificado al 100% que fue lleno, que descendió sobre él el Espíritu de Dios para anunciar el Evangelio. Salió de ese lugar, de ese desierto, para darte a ti y a mí vida y vida en abundancia. ¿Qué pasa cuando tú sales de ayuno? ¿Qué pasa cuando tú sales de una oración allí de 2, de 4 días, de 5 días, cuando están allí llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Quieres salir a la calle, comerte el mundo, pero llega un momento donde, ¿qué pasó con ese fuego? ¿Qué pasó con esa unción? Voy a poner las manos sobre los enfermos y van. Olvídate de eso. Límpiate, purifícate. Entra en una intimidad con Dios y verás este tipo de mensaje llegar a tu vida. Pero no podemos poner nosotros en ese plan de venir a detener lo que es el progreso de aquellos hombres que también están deseando también llevar el mensaje de Dios. Hay gente que se hace dueño, como lo dije hace momento, valga la redundancia, de las ovejas. Las ovejas no pueden orar por los enfermos porque primero tienen que pedirle permiso al pastor. Si estoy viendo que alguien está moribundo, no, yo no puedo poner mi mano porque el pastor no me ha dado a mí, no me ha dado autorización para poner mi mano. No, olvídate de eso. Deja eso. Deja de estar pensando de esa manera. No, quieres usurpar el puesto de Dios, negándole lo que es la eficacia del Espíritu Santo de sanidad que vive ahora en mí, para poner la mano. Y aquí lo está reflejando Juan. Sus discípulos abrieron y marcaron un paso para que tú y yo, a través de la respuesta de Juan el Bautista, podamos entender de que todo proviene de Dios. Yo provengo de Dios, tú provienes de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre. ¿A qué? A mi imagen y semejanza. Dios dio la orden, hagamos a la mujer. Dios dijo, tú serás pastor, tú serás evangelista, tú serás misionero, cantante, músico, tú serás un financista para la iglesia, tú serás el que cuidará la puerta de la iglesia, tú eres el que le dará la bienvenida a la iglesia. Y cuando comenzamos a ver todas estas cosas, ¿y yo dónde quedo? Ese pastor no me toma en cuenta. No, olvídate, la orden la está dando Dios. Y el hombre se está dejando dirigir por Dios, porque lo que tú y yo hablamos no es estrategia nuestra, sino estrategia de Dios. Escúchame bien, si creemos nosotros que es por número, por las estrategias que tenemos, olvídate. Tú no tienes estrategias propias, tu estrategia viene de Dios. Y si en algún momento has creído que por lo que tú has hecho, tienes lo que tienes hoy en día en número dentro de tu congregación, te equivocaste.
Gózate en el Señor, porque el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día en el mundo es peligroso. Y claramente Juan lo dice, pero yo te voy a decir algo. No todo es que, no, también hay algo también que a nosotros se nos ha dado. La confianza. No permitas que esa confianza sea quitada. Dios, a pesar de que todo proviene de Él, escuche bien, que todo proviene de Él, a nosotros nos los ha confiado. Dios te ha confiado a ti, a tu familia. Dios te ha confiado a ti, a tus hijos. Dios te ha confiado a ti, a tu trabajo, a tu negocio. Dios te ha confiado a ti, a tu vecino. Dios te ha confiado en ti, te ha dado esa confianza, la ha puesto en ti. Desde antemano, escúchame bien, todo es dado por Dios. Nosotros no tenemos las cosas, es porque la hemos hecho nosotros. No, todas las cosas las ha hecho Dios. ¿Por qué digo todas estas cosas? Muchos dirán, pero si yo me esfuerzo para llevar, ¿quién te dio la oportunidad de entrar en una empresa cuando nunca te imaginaste tú que ibas a estar allí? Te hicieron una llamada una vez y te dijeron te llamaremos. Han pasado 6 meses, 8 meses, 1 año y todavía no me han llamado. Y cuando te das cuenta, ¡pum! Porque llegó el tiempo de Dios. Llegó el momento de Dios. Y muchos dicen esto, escuche, llegó el tiempo de Dios y no accionan. Llegó el tiempo de Dios y no corren rápido para que eso se acerque más rápido y veamos la voluntad de Dios. Comenzamos nosotros, escúcheme bien, esos planes que ya estaban, lo hemos dejado a un lado para darle entrada a unos nuevos planes que según nos van a dar a nosotros un efecto productivo, y cuando nos damos cuenta es cuando más estamos enredados. Dios envió a su Hijo al mundo y le dio potestad, le dio autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Dios envía a su Hijo, dio la orden de enviarlo y dio completamente, escúcheme bien, la autorización para que realizara lo que había recibido del cielo. Juan dijo claramente aquí, dice, no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿De dónde vino el Hijo de Dios? Vino del cielo. Fue enviado por Dios. Es un mandato. Dios envió a su Hijo. Yo quiero que usted me ayude a buscar también en su Biblia. Ahí mismo en Juan. Vamos a buscar en Juan 6:39. Dice así, de la manera siguiente: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan está testificando y escribiendo una palabra poderosa que aplicó Jesús. Escuche bien, que es un principio hermoso, extraordinario, glorioso, maravilloso, bendito en esa evangelización que estaba realizando. Estamos hablando de que en el capítulo 3, versículo 27, los discípulos se acercaron, pero aquí nos estamos dando cuenta de quién fue el que fue, por el quien enviado aquí en la tierra para anunciar el evangelio del reino. Para que tú y yo hoy en día tengamos esta maravillosa porción bíblica de bendición en nuestras vidas y la pongamos por obra. ¿Quién es el que confía? Dios confía en nosotros. Si Dios confía en nosotros, si Dios no confiara en nosotros, no te hubiese confiado a ti la iglesia. Le dijo a Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Puso su confianza en Pedro. Dios pone su confianza en mí, Dios pone su confianza en ti. Sí, yo sé que muchos dirán, pero Dios da de acuerdo a la medida. No, pero quien está ahora en nosotros, la medida de nosotros ahora es Cristo, porque ahora está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ya no hay otra medida. De que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas y a otros maestros. Sí, los constituyó. Y hay que tener muy en claro ¿en qué servicio estamos nosotros obrando? Hay que tener muy en claro eso. Colocar las cartas sobre la mesa para saber de quién realmente estamos hablando. Si fue realmente el llamado, porque hay gente que no puede soportar ser pastor. No aguanto a esos hermanos, no aguanto a esas hermanas, son unos fastidiosos. Qué pereza ir a la iglesia. Ese hombre no fue llamado por Dios. Me colocaron allí y no sé, me siento obligado. No, hermano, sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Esto es de amar lo que haces,
no profetizarle a la gente que será prosperado. No, nosotros hemos sido prosperados por Cristo en espíritu. De que hay muchos que sí, que Dios los ha prosperado financieramente, eso sí, y los ha puesto en lugares maravillosos y altos. Y sé que muchos que llegarán a ver este video dirán, sí, el Señor me ha bendecido, y sé que con esa bendición que han recibido han ayudado a mucha gente en el mundo. Han trasladado comida, medicina, ropa, tantas cosas que necesitan, artículos de primera necesidad. Eso sí, Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas por medio de estos ministros. Yo reconozco que hay muchos que han hecho esta obra social. La hemos hecho grandemente. Hemos hecho grandes maratones. Hemos entrado a muchos lugares para realizar esta preciosa jornada gloriosa y maravillosa de parte de Dios. Pero vemos hoy en día que hay mucha gente que está, hermano, orinando fuera del perol. No está buscando lo que es el verdadero evangelio, el centro de la palabra de Dios. Ahora, si los discípulos, escúchenme bien, los que atraen a Él y los que vienen a Él, podemos nosotros comprender la voluntad de nuestro Dios. No podemos nosotros como iglesia de Dios, escúcheme bien, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Claramente, si nosotros la ignoramos, más fuertes se hacen. Es mejor atacarlas. Y aquí la Biblia nos está hablando en el versículo 39 del capítulo 6 de Juan, cuando dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es tomar a sus hijos que sean guiados por la unción de su presencia y de esta manera poder el hombre conocer a Dios a través de los que son usados por el Mesías. De esta manera podemos nosotros llegar a conocer la voluntad de Dios. Hay personas que tardan mucho tiempo para conocer la voluntad de Dios. El hombre que cree en Dios, escúcheme bien, en la voluntad de Dios, este hombre mantiene una obediencia poniéndola en una práctica, en sujeción, en humildad y sobre todas las cosas en justicia. El que me envió, ¿quién le envió? El que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dios envía a sus hijos a predicar el evangelio. Dios envía a sus hijos a que lleven el mensaje. Dios envía a sus hijos, los traslada hasta el lugar indicado para llevar el mensaje del evangelio del reino. Por eso es que el evangelio nunca dejará de marchar, porque el que comanda este barco se llama Cristo. Yo no comando el barco, yo no mando al barco. Solamente que por obediencia, sujeción y humildad recibimos nosotros el poderoso llamado de Jesús. Pero cuando no hay sujeción, cuando no hay sumisión, cuando no hay humildad, nosotros no somos dirigidos por el Padre, sino por Satanás, que el Señor lo reprenda. Tenemos que tener muy en cuenta que cuando Dios llama a sus hijos es para que evangelicen en el mundo. Él dice claramente en su palabra, específicamente en Mateo, en Marcos y en Lucas, nos dice algo maravilloso: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que creyere será salvo y bautizado, mas el que no creyere será condenado. Y el que no ha creído en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. También en Juan 3, en los versículos de ese capítulo, también podemos hallar que el que no cree ha sido condenado. Tenemos nosotros hoy en día, hermano y amigo, que tener conciencia de que tenemos dentro de la iglesia un potencial. Y ese potencial que está dentro de la iglesia son los miembros que están dentro de la iglesia. Y yo quiero que también sepan los pastores y también sepan también lo que son los creyentes, las ovejas. Las ovejas son los que paren ovejas. Los pastores no paren ovejas. Así que hay que moverse, buscar, hablar, construir, reedificar, plantar, animar a los que están sentados. Es hora de que levantemos nosotros la bandera del amor, la extendamos en la mesa y de esta manera podamos nosotros también, como siervos de Dios, capacitar a hombres y a mujeres, porque Dios envió a su Hijo capacitado para capacitar a los que Dios mismo trajo a Él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús evangelizó.
Yo quiero que tú entiendas, aquí claramente lo está diciendo, que de todo lo que me diere, mientras yo hable de Dios, mientras yo en el bus, en el trabajo, donde yo esté, hable de Dios, diga quién es Dios, testifique quién es Dios, pues el Padre me traerá, me enviará a los que han de ser salvos por medio de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque para que la voluntad de Dios se pueda cumplir, no es por mi esfuerzo. Escúchame bien, no es por mi labor, como lo dije hace momento, no. Nadie puede creerse en eso. No son mis estrategias, eso no me dará, como lo dije hace momento. Tampoco me dará lo que son los números, menos, sino las que me lleguen a través del Padre. No sé si usted me está entendiendo todo. Para que la voluntad de Dios, escúchelo, quiero que lo entienda muy bien. Hay que pasar mucho tiempo buscándola, la voluntad de Dios, ¿ok? Pero hay que ponerla en práctica. Mientras usted lee su palabra, su voluntad se glorifica en su vida. Ay, pero yo creo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? El Señor me mandó a predicar a las cárceles. Esa es la voluntad de Dios. El Señor me mandó a ayudar a las viudas. Esa es la voluntad de Dios. El Señor me mandó a predicar en los hospitales. Esa es la voluntad de Dios. Cuando estuve enfermo, cuando estuve preso, cuando tuve hambre. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdadera doctrina de Dios? O mejor dicho, la verdadera religión no es visitar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdadera religión. Y hoy en día lo que tenemos es una cuerda de religioso. No, sí, una cuerda de religioso dentro de la iglesia. Le gusta que cumplan sus normas, pero no le gusta respetar las decisiones de los demás. Hay que respetar. Aquel es grosero, aquel es grosera, aquel es un guachafitero, aquel lo que es un payaso. ¿Y tú quién eres? Hay que tener respeto, Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido, escúcheme bien, como somos cristianos, creemos que estamos blindados. Olvídate de eso, nosotros no estamos blindados. Blindado es aquel que ama a su hermano, que guarda santidad. Ese es el que está blindado, El que refrena su lengua es el que está blindado. El que refrena su vista, ese es el que está blindado. El que refrena sus manos, ese es el que está blindado. El que refrena sus pensamientos, ese es el que está blindado. Blindado no es aquel que abre su boca para... No, olvídate. Me criticarás por eso, pero claramente la palabra de Dios lo está diciendo. Claramente lo está diciendo la palabra de Dios. Y yo te voy a decir una cosa. Esta es la única manera que todo el mundo, el que esté claro, el que crea en el unigénito, en el Hijo de Dios, disfrutará, escúchame bien, y gozará de una vida eterna. Y te voy a decir, y será resucitado al final, al que cree, el que es obediente. Mira, porque te digo, el que cree es obediente, escucha la palabra de Dios y sigue al maestro. Y cumple en su vida la voluntad de Dios. Así que disfruta en este momento lo que has recibido. Más lo vas a disfrutar cuando llegues a la eternidad. Así que disfruta porque hoy la salvación es una eternidad para ti. Eso es lo que te va a asegurar a ti el cielo completamente. Así que hora de gozarse en el Señor. Porque en el día final el hombre va a recibir su recompensa. Es algo maravilloso lo que estamos entendiendo aquí en este capítulo 3. De lo que nos está llevando la palabra de Dios. Y luego dice, si no le fuere dado del cielo. ¿Qué nos dice a nosotros? Quiero reforzar un poco este versículo en el 34 del capítulo 6 de Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y le resucitaré en el día postrero. ¿Lo estás oyendo y lo estás entendiendo? Dios te envió a chismosear o a predicar. ¿A qué Dios te envió? A criticar. Dios te mandó a malponer. Dios te mandó a enjuiciar. A eso te envió Dios. Te envió Dios es a predicar. Somos llamados a predicar el evangelio. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los abatidos y a los oprimidos por el diablo. Dime, Dios te envió a sacar las vidas de las cárceles de apertura. Te mandó a que sanaran a los enfermos, levantaran los paralíticos. A gente que dice, pero el Señor no hace por medio de mí un milagro y estoy detrás de un hombre. Tú como ministro o como ministra de Dios que ministra en el altar, tienes que saber que el que hace los milagros es Dios, no los hombres. No.
Y para que un hombre, escúchame bien, pueda venir a los pies de Cristo, primero, el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y nadie puede venir a Jesús si primero no lo atrae el Padre. Y aquí lo acaba de decir. Así que si tú predicas el Evangelio, el Padre lo atraerá a ti y tú lo entregarás a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios atrae a través de ti al hombre, es para que se arrepienta de todos sus pecados y se vuelva a Dios. Y el mismo Jesús, en el día final, él mismo lo resucitará de entre los muertos. Esa es la gran esperanza. Así que yo te invito a que tú reflexiones. Esta palabra es una palabra de bendición para nuestras vidas. Tenemos que saber que el maestro es fiel, justo y verdadero. Entonces, Juan, porque estamos hablando de la envidia, de la prepotencia, de la altivez y de la soberbia de sus discípulos. Y aquí lo estamos conociendo nosotros. Porque esta es una forma, pero muy directa, de que estos asuntos no le pertenecen al hombre. ¿Sabes por qué? Porque no son carnales, sino que son espirituales. Y los que son espirituales pueden entender esto, escúcheme bien, pueden entender esto, que no existe competencia. Porque todo lo que tiene usted y todo lo que tengo yo es dado por obra y gracia de Dios. Es obra y gracia de Dios. Luego continuaremos con otro mensaje poderoso y maravilloso. Te habló tu hermano y amigo Luis Manzano, esperando de que recapacites y de que tengas tú, querido amigo, si escucha, tengas tú consideración de ti mismo y te vuelvas a Dios. Y si tú te descarriaste, tienes la sangre de Cristo para que te limpie de todo pecado. Y si tú que te quieres arrepentir y quieres venir a Cristo, entonces repite conmigo: Señor Jesús, perdóname, límpiame, sáname, escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Le cierro la puerta de mi alma, de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu a Satanás y sus demonios. Y hoy vengo a ti, Jesús, para que me limpies con tu sangre. Te recibo en mi vida. Hoy paso de muerte a vida. Hoy soy resucitado en Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ve a una iglesia cercana a tu domicilio. Bueno, es mejor que te quedes en tu casa y medites en el Señor mientras todo esto pasa. Porque el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pero cree en Jesús y sus promesas se cumplirán en ti. Yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Desde Venezuela. Dios les bendiga y les guarde.